Dios le bendiga a todos ustedes, mis queridos hermanos. Que la gracia y la paz de nuestro Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo, esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual estaremos haciendo un breve resumen de la biografía de Constantino, quien organiza la iglesia cristiana que era perseguida por el Imperio Romano, quien en el año 325 después de Cristo organizó las diversas divisiones de iglesia cristiana existentes en esa época y las unió en una sola, de donde surgió la Iglesia Católica Apostólica Romana, la cual conocemos como la ICAR. Mientras Constantino era elegido emperador en Oriente en el año 306, ese mismo año era elegido emperador en Occidente Marco Aurelio Magencio, hijo de Maximiano. Magencio también ordenó grandes persecuciones contra los cristianos. Constantino no podía soportar esto, pues él siempre tuvo una gran simpatía con los cristianos. En el año 310 derrotó a su suegro Maximiano, obligándolo a suicidarse, y en el año 312 derrotó y mató a su cuñado Magencio en Oriente, en el puente Milvio. Constantino adopta la cruz tras un sueño. Significaba fin de la era pagana y comienzo de la era cristiana. El estandarte sería la cruz, mientras el bando pagano enarbolaba la bandera del sol, que era el dios sol de Aurelio. Por primera vez en Roma se combate por la religión. En el año 313, Constantino promulgó el Edicto de Milán, que decretaba respeto a todas las religiones, especialmente para los cristianos, y le devolvió todos sus bienes. Ese mismo año, en el 313, en Oriente comenzó a reinar junto a Maximino, Dacia, Flavio Valerio Licinio, quien ya era emperador desde el año 308, año en el que fue proclamado con el título Augusto. Licinio derrotó a Maximino Dacia en Tracia, por tanto quedó como único dueño de Oriente. Maximino también fue persecutor de los cristianos. Constantino llega a un acuerdo con Licinio en el Edicto de Milán. El imperio entonces quedó dividido, Licinio en Oriente y Constantino en Occidente. Pero Licinio, haciendo caso omiso al Edicto de Milán que se había firmado, perseguía y mataba a los cristianos con despiadada furia. En septiembre del año 324, tras derrotarlo Crispo, el hijo mayor de Constantino, Licinio pierde su jerarquía al ser encarcelado en Tesalónica bajo una especie de arresto domiciliario. En el año 325, Licinio intenta sublevarse reclutando un ejército de bárbaros, pero al enterarse Constantino lo mandó a estrangular, y con esto se logra así definitivamente la unión de todo el imperio. Constantino hizo del cristianismo la religión del Estado romano. Lo primero que debemos observar, mis queridos hermanos, es que Constantino no inventó la religión cristiana o cristianismo, como dicen muchos por ahí. Los cristianos ya existían en todos los estados dominados bajo el Imperio Romano desde el primer siglo. Esto era la iglesia legítima, que si bien para la época en que Constantino lo organiza, ya la iglesia presentaba algunas divisiones, como los ebionitas, arrianos, gnósticos, montanistas, armenios, monarquía, maniqueo, donatista, etc. En Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Obviamente, estos eran los cristianos convertidos de generación en generación a través de los años. Ahora sí que eran descendientes de aquella iglesia primitiva. Eran estos la verdadera iglesia de Dios, aquella iglesia que atendían Pablo y su ministerio y demás apóstoles, y que durante poco más de 2 siglos fueron perseguidos y matados despiadadamente en Roma. Y Constantino los protegió y organizó con ellos la que hoy mismo se llama la Iglesia Católica. Aquí podemos observar cómo el emperador Constantino convocó a todos los cristianos de ese entonces, los cuales ya se habían dividido en arrianos, maniqueos, donacianos, gnósticos, ebionistas, etc. Y con esos grupos cristianos divididos los unió e hizo una sola iglesia, lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Apostólica y Romana.
Lo maravilloso de esta historia es que ninguna de las iglesias divididas tenía como doctrina el diezmar y ofrendar dinero. La Iglesia Católica no manejaba dinero en el inicio de su fundación. Fue como siglo y medio después que le entró la ambición y comenzaron a inventar doctrinas para obtener dinero de sus feligreses. Pero no fue sino hasta el siglo VI que en la ciudad francesa de Mâcon, el 23 de octubre del año 585, el Ministerio del Vaticano instituyó por primera vez la historia del cristianismo. Los diezmos, tanto de los terrenos, de frutos y de dinero. Doctrina que han adoptado miles y miles de iglesias evangélicas. Amén. En el año 325 después de Cristo, convocados por Constantino, los principales de las diferentes divisiones cristianas se reúnen en Nicea, lo que hoy mismo es Inis, ciudad de Turquía, para dilucidar sobre cuestiones de doctrinas y acabar de una vez con las diferentes disputas teológicas que perturbaban en aquel tiempo a los creyentes y lograr la unidad de la iglesia. La iglesia original de Dios estaba inmersa en la unión de la organización romana de Constantino. Para los cristianos siguió una etapa muy favorable con la ayuda de Constantino, luego del edicto de Milán. En la iglesia de Dios hubo un presbítero libio llamado Arrio, discípulo de Luciano de Antioquía, quien al negar la divinidad de Cristo provocó una enorme revuelta en la iglesia, enseñando que Cristo estaba por encima del resto de la creación, pero que a su vez era algo menos que divino. Por tal motivo, Arrio fue excomulgado de este concilio. Se ha tomado este año 325 como la fecha de la fundación de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Arruinada entonces la tetrarquía impuesta por Diocleciano, al poco tiempo eran 6 los pretendientes al trono, quienes luchaban por conseguirlo, hasta que Constantino logró vencer a los demás y aniquiló el papel de Roma como capital, trasladando a Constantinopla, la capital del imperio, en el año 330, mismo año en que muere su madre Santa Elena, emperatriz romana. Ella también fue convertida al cristianismo y organizó y fundó algunas iglesias en Roma y en Jerusalén. Por cierto, la Universidad de Jerusalén es un organismo católico en Israel. Amén. Constantinopla era el antiguo estado ubicado en la región de Bizancio. Al trasladarse Constantino a esta región, le puso su nombre. Constantinopla hoy en día es Estambul y pertenece a los turcos desde el 29 de mayo de 1453, pasando a ser la capital de la Turquía europea. En este lugar se oficiaron 4 concilios ecuménicos. Primer concilio, Constantinopla, en el año 381. Segundo concilio, en el año 553. Tercer concilio, fines de diciembre del año 680, terminando en enero del 681. Y cuarto y último concilio, diciembre del 869 hasta enero del 870. Y Constantino entonces muere en el año 337. Según la tradición, desde el siglo III ya no había judío cristiano. Bueno, hoy mismo hay judío cristiano en Jerusalén y en Cisjordania, pero de religiosidad católica. Amén. No se confundan. Por supuesto que sí había judíos en Roma y en muchos países, pero dedicados a su propia religión, el judaísmo. De las mismas 2 formas de iglesia que había en la época del apóstol Pablo, iglesia de judíos y las iglesias de los gentiles. Las iglesias de los judíos fue minando poco a poco, solo prevaleció la iglesia de los gentiles. Para cuando la iglesia es protegida por Constantino en el siglo IV y que fue unificada, no aparece más en la historia la iglesia de judíos cristianos. Recuerden que desde que Pablo llegó a Roma, los judíos se apartaron de él, según Hechos capítulo 28, versículo 20 al 29. Aunque no todos, no confundirse. A finales del siglo I y a principios del siglo II sí habían judíos cristianos. De lo que se sabe, tenemos el caso de Clemente de Roma, judío, ministro principal de la iglesia entre el año 93 y el año 101 después de Cristo. Fue discípulo del apóstol Pablo, según Filipenses capítulo 4, versículo 3. El clero católico se adorna diciendo que Clemente fue el tercer papa de la iglesia católica. Obviamente esto es imposible, por la sencilla razón que la iglesia católica fue establecida a partir del año 325
Y para ese entonces hacía 2 siglos que Clemente había muerto y la Iglesia Católica aún no existía. Amén. Por ninguna razón puede aceptarse que la iglesia anterior a este año sea considerada como la Iglesia Católica. Lo más importante de todo esto son las evidencias existentes y palpables de la costumbre de aquellos cristianos que Constantino protegió. Estos no practicaban la ley del diezmo. Tan es así que ni Constantino ni el propio ministerio cristiano convertido en la religión romana promulgaron la dádiva del diezmo entre sus feligreses en los siglos 4 y 5, sino que siguieron con el sistema de la verdadera Iglesia de Cristo, consistente en limosna a los pobres, viudas, huérfanos, en coleta y donativo, como era su costumbre, según estos versos que le muestro en pantalla. De acuerdo a la enseñanza del apóstol Pablo, tómese su tiempo y lea estos versos que le presento aquí en el video para que usted vea cuál era la verdadera enseñanza de la iglesia primitiva. Y esta misma enseñanza predicó Ireneo de León en el siglo II, quien fue discípulo de Policarpo de Esmirna. Policarpo, a su vez, fue discípulo del apóstol Juan. Ireneo, en su demostración de la predicación apostólica, Epideisis capítulo 96, declara que a la iglesia no se le exigieron los diezmos. Y como prueba axiomática tenemos 2 textos de 2 miembros de la iglesia primitiva. Son considerados apócrifos, pero coinciden con las enseñanzas paulinas. Diezmo a base de dinero no existían en la iglesia primitiva hasta que a alguien se le ocurrió inventarlos para de esta forma engañar a la hermandad y enriquecerse. Hay un escrito de un miembro de la iglesia primitiva del año 150 que dice: cuanto disponen de bienes y quieren, dan libremente lo que les parece. Lo recogido se deposita en manos del que preside, quien se encarga de socorrer a los huérfanos, a la viuda y a quienes por enfermedad o cualquier otra razón se hayan necesitado. También a los presos, aquí se refiere a cristianos encarcelados en Roma por ser cristianos. Y a los huéspedes llegados de lejos. Justino Martín, Misterio Cristiano, capítulo 67. Esta obra de Justino, el Santo Padre Atanasio, nombrado obispo católico de Alejandría en el año 328, decidió no incluirla en el Nuevo Testamento, por lo que estos escritos y muchos otros quedaron en calidad de apócrifo. Pero dense cuenta que su contenido sacan a la luz la actividad de los primeros cristianos y de la verdadera y original Iglesia del Señor. Lo importante de este escrito y el siguiente que enseguida le menciono es que me brindan información del comportamiento del ministerio de aquella iglesia primitiva, muy acorde a las enseñanzas del apóstol Pablo y muy afines a lo que estoy promoviendo en este video. La Iglesia Católica fue fundada en el siglo IV, lo que se desprende después del año 325 después de Cristo en adelante. Mire lo que escribió Tertuliano, Apologético capítulo 39, un siglo antes que fuese fundada la Iglesia Católica. Dice: y aunque existía entre nosotros una caja común, no se exige una suma obligatoria a los elegidos, como si la religión fuera sacada a subasta. Cada cual entrega una módica suma un día fijo del mes, cuando quiere y si puede, porque a nadie se le obliga a dar. Cada uno contribuye espontáneamente. Estos son unos fondos de ayuda, porque de ello no se saca el dinero para banquetes o fiestas ni estériles comilonas, sino para alimentar y sepultar menesterosos y niños y doncellas y huérfanos y a los criados y a los viejos. Tertuliano Apologético capítulo 39. ¿Pudieron apreciar este precioso texto escrito 100 años antes que se fundara la Iglesia Católica? Esto mismo es lo que predico, mis queridos hermanos. La verdadera Iglesia de Dios no exigía diezmo ni ofrenda de dinero, sino cooperación o donativos voluntarios. Tertuliano fue presbítero de la iglesia en Cartago, Túnez, al norte del África, su ciudad natal, y su libro fue escrito aproximadamente en el año 197, más de un siglo antes que fuese fundada la Iglesia Católica. Aunque la Iglesia Católica se adorna diciendo que Tertuliano fue uno de sus obispos. Bien, ¿qué podemos hacer con esos católicos? Estos 2 textos apócrifos que acabamos de citar
Justino Martín, Misterio Cristiano, capítulo 67, y Tertuliano, Apologético, capítulo 39, nos proporcionan la forma de doctrina que era practicada en los primeros siglos por la iglesia primitiva. Este comportamiento es enseñanza del apóstol Pablo, así que tengámoslo en cuenta. Juan capítulo 2 versículo 19, vuelvo a repetir, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén. Y hasta aquí este pequeño resumen. Si te fue de utilidad y de bendición, compártelo y suscríbete si aún no lo has hecho, para que este canal siga creciendo. Dios te bendiga.